Mm, Muy buenas tardes. Hoy es jueves 20 de marzo y tenemos nuestra conferencia del día de hoy, que tiene que ver obviamente con Humanízate, y que hemos diseñado para la comunidad de educadores, padres, padres de familia, maestros, docentes. Y nuestro tema de hoy es: tengo muchos problemas. ¿Puede Humanízate ayudarnos a solucionarlos? Ese es nuestro tema de hoy, con la intención precisamente de poder promover y comunicar, divulgar quién es Humanízate, qué hace Humanízate, cuál es el objetivo y cómo Humanízate no solamente somos una organización civil, no solamente somos una empresa social y no solamente impartimos como cursos y talleres, sino que Humanízate en sí es un sistema diseñado para trabajar de manera exponencial, un sistema 100% mexicano, 100% guanajuatense, ganador de premios internacionales, un sistema que hoy me enorgullece dirigir. Soy directora de Humanízate México, y que se diseñó con la intención, como les dije, de ayudar a millones de personas al día, ¿no? Nos sentimos siempre bien agradecidos de estar teniendo esta retroalimentación con ustedes y hacer que la organización crezca. Es importante que crezcamos, es importante que cada vez lleguemos a más personas, porque de manera personal les voy a platicar un poquito qué me mueve a hacer esto, ¿no? Yo les digo que hay dos cosas que a mí me generan un malestar enorme, y es saber que alguien tiene hambre y saber que alguien tiene problemas y no saber cómo solucionarlos, ¿sí? Eso me mueve bastante. Creo que la vida tiene muchos retos, creo que la vida nos pone a veces en situaciones críticas, que no están en nuestras manos, pero creo que hoy la mayoría de las personas, más de un 90% de lo que causa estrés, ansiedad, depresión, problemas como los conocemos, tiene que ver con que no se ha desarrollado objetivamente la capacidad de ver el problema y de solucionarlo, ¿sí? Y también quiero platicarles que, bueno, Humanízate nace con este objetivo. Humanízate, yo, Lucy Cortés, terapeuta, desde el año 2016 comencé a ver y a saber y a conocer y a informarme, y siempre he estado estudiando. Creo que desde que tengo 5 años estoy estudiando y no he parado de estudiar. Me movió mucho en el año 2016 saber y conocer lo que los sociólogos eh, pronosticaban o pronostican, ¿no? Para la humanidad. Y los pronósticos, de toda la conducta social, los expertos y sociólogos, los expertos en temas de conducta y temas de las etapas de la humanidad, pues desde el año 2016 venían diciendo muy fuertemente las crisis que como humanidad estábamos por empezar a sentir como más intensas, ¿no? Se hablaba de una crisis, de una pandemia en el año 2016. Ya se hablaba de una pandemia, se hablaba de que iban a morir muchísimas personas. No había, porque esto no es, todo esto es científico, o sea, no es como una predicción de un vidente, no. Todo esto tiene que ver con la ciencia. Eh, y se denominaba que había muchas posibilidades de que en próximos años viniera una pandemia que fuera fulminante para muchísimas personas en el planeta entero. Situación que ustedes y yo hoy somos sobrevivientes de esa pandemia. Y hay más pronósticos, ¿no? Como es que se dice que en el año 2029, 2030, estaremos enfrentando la humanidad a una crisis alimentaria intensa, eh, crítica, mortal. Y también se habla de que estamos ya dentro de una otra pandemia que pues no se le ha manejado el nombre como tal, pandemia, pero ya estamos viviendo la otra pandemia terrible, que tiene que ver con la pandemia de la violencia, ¿no? Olas de violencia desmedida.
Yo creo que todos hoy estamos enterados de los descubrimientos, ¿no? Que estamos teniendo. Eh, chicos, ¿me escuchan bien? Me dice Vero que ella como que se corta. No sé si ustedes me escuchan bien. ¿Alguien más me ayuda, por favor? Sí, sí se Muy escucha. bien, Lucy. Sí, ok. Entonces Vero a lo mejor está por ahí fallando un poquito el internet. Pero bueno, y bueno, estamos ya en esta pandemia de violencia, ¿no? No, no son las predicciones de Nostradamus ni nada de eso, ¿no? O sea, la humanidad ha pasado por etapas y la crisis siempre aparece cuando la humanidad tiene que evolucionar, ¿no? Si ustedes se van a estudiar un poquito y a leer y a interesarse en la historia de la humanidad y el desarrollo de la humanidad desde que existe en el planeta, pues vamos a encontrarnos, ¿no? De muchas crisis que hemos vivido como especie y cómo es que siempre ante un progreso o ante una evolución hay una crisis. Mm, Me movió mucho a mí en el año 2016 conocer esta información porque decía ese maravilloso maestro y mentor que tuve, un venezolano radicado en España, todo un científico del tema de la conducta y el comportamiento humano. Y él decía, estamos a nada de vivir situaciones exponenciales, así, brutales, lo que quizá ninguna película haya reflejado, ¿no? Este, y recuerdo que en esa capacitación que tuve, en esa preparación que estaba teniendo yo, me patinó la ardilla, como decimos, ¿no? Y decía yo, ¿y qué vamos a hacer? ¿Como sentarnos a que llegue este huracán y nos coma? O sea, y entonces comencé a observar. Siempre he tenido he sentido que es una bendición, que tiene que yo mucho trabajo desde mi consultorio que tenía yo. Y comencé a analizar por qué la gente va a terapia, ¿no? O sea, y comencé a analizar porque también he tenido la grande fortuna de poder atender personas de todos niveles socioeconómicos, socioculturales, socioacadémicos, etcétera. Y empecé como a hacer todo un análisis de por qué las personas van a terapia, por qué las personas entran en procesos de estrés, ansiedad, depresión, trastornos alimenticios, por qué las personas em, llegan a colapsos como en los divorcios, por qué las personas sufren maltrato, por qué entre los seres humanos tenemos violencia, por qué entre los seres humanos hay violaciones, abusos, todo este tipo de situaciones pues completamente humanas, ¿no? Y empecé a observar muchas cosas y comencé como a descifrar y a ir documentando este problema en realidad, cuál es la causa raíz del problema, ¿no? Y entonces yo analizaba, bueno, es que esta persona le han pasado todas estas cosas en la vida porque en verdad no identifica cómo dar prioridad a situaciones importantes de tu vida, de su vida. Me daba cuenta que muchísimos dramas de la vida, pero dramas de aquellos, tenían que ver con el mal uso de las palabras, ¿no? Con el no darle el mismo sentido a las palabras. Tenía que ver muchos problemas humanos, dramas de telenovela, tienen que ver por un tema de gramática, ¿sí? Del conocimiento del significado de una palabra o yo identifico por esa palabra esto y él identifica esto, ¿no? Sin embargo, ante la confrontación emocional por un tema de una palabra, las personas no se sientan a analizar un tema de gramática. Simplemente cuando la gente pierde el control, cuando la gente pierde su punto de equilibrio socioemocional, las personas solamente se sienten atacadas y ellas quieren confrontar, ¿no? Me empecé a dar cuenta que muchísimas de las problemáticas humanas tienen que ver con la ignorancia, con ignorar lo que en realidad está pasando, con creer, es que yo creí que tú en realidad no me querías porque entonces, sí, entonces, porque te acuerdas que ese día ni me volteaste a ver. Entonces,
Nos vamos en la vida así como rolando, como rodando, que empezamos con una capa de nieve y terminamos como esa bola gigante de nieve, en donde ya no sé ni por qué, pero ya me divorcié, ya no sé ni por qué, pero ya demandé, ya no sé ni por qué, pero ya me arruiné la vida en los últimos 10 años de mi vida. Y cada una de esas situaciones no resueltas trae consecuencias y consecuencias y consecuencias. Me di cuenta que muchísimas veces la gran problemática humana tenía que ver por no identificar las necesidades de reconocimiento, necesidades humanas que tenemos, hasta dónde participa nuestra necesidad de reconocimiento social, de valoración, como para que partamos de eso como un punto generador de problemas, ¿no? Y no tienen idea la cantidad de problemas que se desprenden de cada uno de estos puntos que les estoy diciendo. Uno, tu capacidad de ordenar tu entorno, tu capacidad de tener hábitos saludables, disciplina para eh, el cumplimiento de metas. Me di cuenta en todo este análisis de problemas de las personas, ¿saben? Les voy a platicar algo que de todo a mí me gusta generar estadísticas y documento todo. Soy como muy fanática de documentar todo. Me di cuenta que más del 50% de la población en México no tiene claro en su vida, no sé, lo voy a poner así, de los 20 años en adelante, más del 50% de la población en México no tiene claro que lo que le pasa en la vida, en gran medida, tiene que ver con sus capacidades, con su educación, con la planeación de su propia vida, ¿sí? Tenemos un grupo, ustedes, muchas de ustedes están en el grupo de Mujeres Humanízate. Jenny Vieira, que es nuestra directora y coordinadora del programa de Mujeres Humanízate, trabaja mucho en las colonias, en León sobre todo, es donde más grupos tenemos. Y Jenny, o sea, Humanízate trabaja todo terreno, Humanízate trabaja casa por casa, puerta por puerta. Trabajamos en las escuelas, recientemente estamos entrando a las empresas, en los parques, en los jardines, digitalmente, presencialmente, ¿no? Pero a veces Humanízate trabajamos estrategias de caminar, tocar puertas e invitar personas, ¿no? Y Jenny, que convive con una diversidad de personas, mucho Jenny trabaja de manera presencial. Muy seguido me empezaba a decir, Lucy, ¿sabes? Hoy pasó esto en el taller, le estamos enseñando la metodología a las señoras, y el comentario al unísono de todo ese grupo de señoras fue, Jenny, estamos completamente sorprendidas. Nadie en la vida me dijo que yo podía ponerme una meta. Y entonces créanme que, digo, obvio, yo sé esto, por eso la metodología tiene esos puntos, pero Jenny, que es psicóloga y todo, volteaba y me decía, Lucy, no puedo creer que alguien me diga que nunca en la vida llegó a pensar que ella era capaz de plantearse una meta y de cumplirla. Y se los digo a ustedes como se lo dije a Jenny. Jenny, en mis estadísticas de mi trabajo, te puedo decir que más del 50% de la gente joven, adulta, no identifica esa capacidad y esa posibilidad, ¿sí? Entonces, ¿cómo vive la gente? Pues la gente vive hoy en el año 2025 con me parece increíble, ¿no? Creo que ayer o antier, llegaron unos astronautas que estuvieron, creo que más de 70 días en el espacio. A mí me parece, no sé si ustedes se han hecho conscientes de lo que el ser humano ha logrado desarrollar, y es como el tema de que un avión vuele, ¿no? A veces no, me ocurre mucho este pensamiento cuando voy en vuelo, precisamente, y no saben cómo me genera así, como, ay, Dios santo, o sea, es en serio, o sea, cómo el ser humano desarrolló eh, la capacidad de que esta mole en la que voy montada en este momento vuele, ¿no? Y que en cosa de 12 horas salí del aeropuerto de la Ciudad de México y voy a estar aterrizando en Tokio. ¡Wow! ¡Qué impresión!, ¿no? Qué impresión luego cuando voy en los aviones y me encanta que nos ponen estas pantallas donde puedes ver la transición y decir, "Ay, en este momento vamos volando por encima de Dubái, ¿no? Y en este momento vamos, y como en 12 horas,
o en mi meta hasta ahorita es que en 36 horas le he dado la vuelta al mundo, literal. Es una experiencia que tuve el año pasado. ¿Cómo en 36 horas viajé alrededor del mundo? ¡Qué impresión! ¿Cómo el ser humano ha tenido esa capacidad? Pero lo más increíble es que hoy el ser humano no conozca todas sus funciones socioemocionales. Eso me parece 20 veces más sorprendente que podamos hoy eh, salir de la atmósfera del planeta, o me parece todavía más sorprendente que pues la experiencia que tuve el año pasado por viajes de trabajo, haberme aventado un vuelo o sea, un trayecto de 36 horas donde literal le di la vuelta al mundo. Y, y me parece todavía más impresionante que hoy sigamos teniendo reacciones y comportamientos completamente cavernícolas cuando dejamos que aflore esta violencia, ¿no? Y cómo es que en este año 2025 y llegando al 2030 que se pronostican cosas muy fuertes, muy dramáticas, em, que yo no me anclo en eso, yo me anclo en la posibilidad de cambiarlas, porque primero no sé si yo voy a vivir al año 2030, entonces ¿para qué me asusto tanto? Mejor me ocupo, no me preocupo. Y segundo, pues yo no me voy a sentar a ver que llegue el tren y me atropelle, ¿no? O sea, yo estoy construyendo junto con Humanízate y ustedes que están aquí, construimos todos posibilidades. Y hay que llegar a la causa raíz para entender qué es un problema y por qué es que Humanízate tiene muchas respuestas para toda la problemática humana, ¿no? Y que hoy es mi interés y mi deseo que todas esas soluciones lleguen a ti a través de la tecnología. Y hablaba con unos papás antier y le decía, lo único que te pido es que tengas un teléfono funcional, no lujoso, y que puedas administrar tus recursos para que tengas internet. Hoy por eso a mí me encanta la idea de que, y sí es algo que yo le pido al gobierno, que tenemos que tener conectividad. O sea, que estoy completamente de acuerdo que cada escuela pueda tener la mejor conectividad y gratuita, que cada plaza pública, que cada mercado, que cada parque o deportiva puedan tener accesibilidad al Internet sin costo, porque creo que es parte de saber utilizar la ciencia de la tecnología y el desarrollo que la humanidad está teniendo y hay que saber usarlo para bien, ¿no? Porque si no, entonces pues también nos vamos en otra tendencia que también puede ser un problema. Entonces, les voy a poner un video. Les voy a poner un video que quiero que observen, porque este video es como muy, muy claro y para mí tiene que ver en gran medida con lo que podemos denominar hoy en las personas o en la sociedad problemas. Este, y que obviamente Humaniza te atiende y que ha sido diseñado para eso, ¿no? Y ha sido diseñado, como les digo, inclusive para poder trabajar con personas de todo el mundo, porque contrario a lo que podríamos pensar, es que estos problemas los estamos viviendo en América Latina o en México. Bueno, sí, claro, los vivimos en América Latina mucho más intensos, pero ¿qué creen? O sea, la verdad es que estos problemas los viven en Estados Unidos, los viven en Alemania, los viven he estado dos veranos he estado en Japón, en Tokio, en Kioto. Resulta que Tokio, Kioto, Japón es un país que em, em, presenta muy pocas estadísticas de violencia intrafamiliar. ¿Pero qué creen? No es porque no haya violencia intrafamiliar, es porque culturalmente no lo denuncian. Un país que yo admiro tanto, que he tenido la fortuna de caminar varias veces y que tiene tantas cosas tan maravillosas que me parece a mí, que me inspiran, vaya. Es un país con un alto progreso en mil cosas. Sin embargo, yo diría que hoy México va muy por delante de un Japón, porque hoy aquí en México ya por lo menos estamos denunciando, ¿no?
Entonces, en Japón no, en Japón con tanta ciencia, con tanta... Ay, permítanme, me está fallando aquí. En Japón con tanta ciencia, con tanta tecnología, con tanta disciplina, con tantas situaciones, están muy, muy por debajo del desarrollo de conciencia ante problemáticas humanas. Allá todavía lo callan mucho más que en México. Entonces, em, digo, son cosas que de pronto no conocemos y que vale la pena saber, ¿no? Para poder entendernos un poquito más. Vamos a ver esto, ya lo tengo acá. Mil disculpas que no me deja presentarlo. Porque vamos a partir y yo, acuérdense que siempre que estamos juntos, yo les digo una libretita y una plumita o un lapicito, ¿no? Yo les quiero pedir ahorita que veamos este videito. Algunos de ustedes ya lo vieron, otros no. Vamos a verlos juntos. Y también les voy a pedir que puedan identificar ustedes qué es para ustedes un problema, para que al rato me lo escriban y hagamos un buen cierre con una aportación. Acuérdense, no estamos aquí para perder el tiempo, estamos para invertirlo y para usarlo a nuestro favor. Vamos a ver este video y a medida que veas el video, inclusive escribe. A ver, Lucy, para mí esto es un problema. ¿Cómo Humanízate México lo puede resolver, ¿no? O apoyarnos a resolverlo. Vamos a ver esto. Nuestro propio hogar. La violencia familiar ocurre cuando uno de los integrantes de la familia abusa de su autoridad, su fuerza o su poder para someter a sus miembros. El maltrato como una forma de violencia en cualquiera de sus formas es un acto de cobardía y en ningún caso se justifica. La violencia se puede manifestar en diferentes grados, mediante conductas agresivas que van desde gritos, insultos, burlas, ofensas, silencio, indiferencia, castigos, golpes, hasta casos de violencia sexual, privación de la libertad o lesiones que pudieran desencadenar un homicidio. Muchos son los factores que facilitan que el agresor ejerza violencia contra los miembros de su familia, teniendo como base la subordinación económica, moral y emocional de las víctimas con el agresor. Igual si el agresor tiene alguna adicción, problemas psicológicos o incluso enfrenta problemas laborales, entre otros. Una familia en situación de violencia no convive en armonía, por lo que la estructura que la forma se vuelve muy frágil. Y así, no se disfrutan los grandes momentos que la forman, como el crecimiento de los hijos. No hay solidaridad en las etapas económicas difíciles. No se disfrutan los eventos naturales de una familia, como nacimientos, graduaciones, bodas o vacaciones, por ejemplo. Si aprendemos a reconocer las distintas situaciones que pueden llevarnos a la violencia, podremos resolverlo. El agresor puede ser cualquier miembro del clan y generalmente maltrata a los menores a través de castigos, regaños, coscorrones, jalones o pellizcos. De esta manera, el niño aprende a someterse ante quien es más fuerte que él y lamentablemente también aprende a someter a quien es más débil. A pesar de que promueve y legisla sobre la equidad de género, algunos hombres actuando de manera machista se pueden volver violentos. Si provienen de hogares en los que hubo padres golpeadores, a veces imitan ese modelo de familia y pueden repetir el abuso. Algunos padres educan de forma tradicional, donde a los niños se les enseña a ser fuertes y duros, mientras que las niñas aprenden a ser tiernas, dulces o sumisas. En ambos casos, los castigos verbales y corporales están presentes en su vida bajo la premisa de enseñarlos a obedecer. Los agresores tienden a justificar el maltrato como resultado de la provocación o la desobediencia, sin comprender que solo logran crear resentimiento en ellos, afectar su autoestima y hacer que sean incapaces de amar, repitiendo el ciclo de la violencia. Para reconocernos en la violencia, las personas debemos revisar si las formas que vemos como normales son o no violentas. Por ejemplo, para corregir a nuestros hijos, debemos identificar cómo actuamos con ellos. Les gritamos, los golpeamos, nos burlamos o cómo actuamos cuando nos enojamos. Les dejamos de hablar, los ofendemos, los insultamos. ¿Cómo son nuestras actitudes hacia otros? Para saber cómo actuamos ante las diversas situaciones, es fundamental conocer nuestra personalidad, es decir, todas las características, actitudes y rasgos relativamente estables de una persona que son responsables de su comportamiento en diversas situaciones.
El ser humano necesita aprender a desarrollar una forma sólida de vida que le permita hacer frente a cualquier situación. Nuestras leyes nos protegen con derechos y oportunidades para desarrollarnos y convivir en una ciudad en armonía y paz. Para que esto sea realidad, debemos evitar la violencia en cualquiera de sus formas, reconociendo los hechos sin paralizarnos ni avergonzarnos, jamás callando. Por el contrario, pidiendo ayuda y, si es el caso, denunciar las situaciones. Los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y en derecho. Este principio ha sido aceptado por los Estados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por tanto, aunque los seres humanos tenemos diferencias, ninguno de nosotros es inferior.
Cualquiera puede ser víctima de violencia intrafamiliar. Tu madre, tu hermano, tu vecina, incluso tú. Abre los ojos. No te quedes callado. Denuncia. Ok, bueno, como acaban de ver, es un video bastante realista, ¿no? Muy, muy realista, que nos deja ver, como en 12 minutos creo que dura el video, nos deja ver la problemática humana que estamos teniendo pues a la vuelta de la esquina, ¿no? Em, Dentro de todo el proceso de investigación y lo que podríamos identificar como por qué la gente tiene problemas, ¿no? Em, Podemos saber que hoy es la violencia intrafamiliar el problema de violencia número uno, muy, pero muy por encima de la violencia organizada. Fíjense bien, por ahí hemos obtenido alguna información que nos dice, no sé si ustedes se han hecho esta pregunta. ¿Cuántas personas en México son parte de la violencia organizada? ¿No? ¿Cuántas personas en todo el país son como miembros activos de la violencia organizada? Eh, por ahí vimos una información y era un número, 130,000. Fíjense, se, se, se refiere con conocimiento de datos y causa que no son más de 130,000 personas, bien poquitas, ¿eh? No son más de 130,000 personas los que son miembros activos de violencia Son 130 millones. de la violencia organizada en México. Y en todo el país somos 130 millones de mexicanos, ¿ok? Entonces, todo esto que estamos viviendo ahorita, que da mucha nota, que claro que es verdad y que, bueno, yo creo que todos en algún momento hemos estado muy cerca de situaciones urbanas, ¿no? Este, ok, entonces, ¿y cómo es que estos 130,000 personas nos están poniendo de cabeza, ¿no?
Y yo suelo ser como muy sarcástica diciendo, am, mm, dense cuenta que, ¿por qué 130,000 personas nos traen en jaque a 130 millones? Porque ellos están organizados. Esa famosa frase me duele, ¿eh? Es que los buenos somos más. ¿Y qué me importa que seamos más? Si somos ignorantes, si no nos unimos, si no nos organizamos, si no nos comunicamos. 130 millones de personas no pueden con 130,000 personas. ¿Saben por qué? Se llama el poder de la organización. Así es, Lore, dice Lore. Yo la minimicé y le llamé dinámica familiar en la investigación en chiquito que hice en un curso pasado con un grupo de padres de familia en la escuela que trabajaba. Estoy llorando. Así es, mi Lore. ¿Sí? La violencia intrafamiliar es la violencia más grande, mucho, pero mucho más grande, mucho más terrible, mucho más cruel. ¿Saben? Porque lo voy a decir muy, muy, muy directo y va a sonar fuerte. Este, en donde la violencia organizada puede hoy hacer una balacera en la plaza pública y mueren 5, 7, 8 personas. Pero la violencia intrafamiliar lastima a la misma persona todos los días, por años, por años, por muchos años. En donde no hay denuncia, no, en algunos casos hay denuncia, pero pues era su papá, ¿no? O sea, su papá la golpeó, o era mi esposo, o era mi mamá, ¿no? O era mi hermano. Entonces, la violencia que estás sufriendo por parte de tu papá, de tu mamá, de tu esposo, de tu hermano, dicen, pues, ¿cómo lo denuncio? O sea, es mi hermano, ¿sí? Entonces, algún día que sí te sacan hay una amenaza de peligro fuerte, pues sí, le hablas a la policía. ¿Qué hace la policía? Entra, se lo lleva, lo tiene ya 24 horas y lo suelta, ¿no? Porque ya no hay más denuncia, ya no hay más allá. Porque nuestras leyes dicen, ay, pero no la mató. Entonces, como no la mató, pues no puedo procesar a esta persona, ¿ok? Y entonces, ¿en dónde nacen los problemas ahorita que estuvimos viendo el video? Yo quiero que identifiquen ustedes algo, ¿no? Que me parece bien, bien tremendo, y es la escalera de la violencia, ¿no? Pero hagámonos la pregunta. Las preguntas poderosas es el paso número 4 de la metodología Humanízate. La metodología Humanízate integró 7 pasos que son como 7 herramientas muy poderosas con las cuales tú puedes reconstruir tu vida. Te esté pasando lo que te esté pasando. Así, ¿sale? Lo que te esté pasando son las 7 herramientas que vas a usar y entre más sepas cómo usarlas, más serás un solucionador calificado. Entonces, ¿por qué mamá? ¿Por qué papá agrede a mamá? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué papá agrede a mamá? ¿Por qué mamá agrede al hijo? ¿Por qué el hijo agrede al hermano y por qué el hermano agrede al perro? ¿Sí? ¿Por qué alguien en un momento responde así de mal y avienta y empuja? Cuando el ser humano se siente confrontado y siente miedo, el ser humano inconscientemente se activa algo que es em, el cortisol, ¿ok? La hormona del estrés, que hace que tu corazón empiece a bombear más sangre y esa sangre se va por naturaleza a tus brazos y a tus piernas, ¿ok? No sé si ustedes sabían, pero a veces cuando hacemos alguna dinámica en algún taller de qué significa un caballo para ti, la mayoría de las personas dicen un caballo fuerte, valiente, valeroso, rápido, etcétera. Y no sé por qué el ser humano tiene siempre muy, 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 muy ligado la imagen de un caballo con el valor. Los caballos son los seres más cobardes que se puedan ustedes imaginar.
Una de las cualidades, Dios, me imagino, ¿no? Dios jugando a hacer el mundo, nos dio particularidades y cualidades a cada animalito de la creación, ¿no? El ser humano es animalito de la creación también. Y entonces, una de las cualidades que otorga a Dios, pensando en que es el creador de todas las cosas, Dios le otorga al caballo un tamaño grande y le otorga mucha fuerza en sus patas para correr. El caballo corre tan rápido porque del mismo tamaño es su miedo, su pánico. Entonces Dios que aprieta pero no ahorca, dijo, al caballo le voy a dar un gran miedo, es un cobarde, grandote, pero sabe correr fuerte para que se ponga a salvo. Bien, el ser humano tenemos algo dentro de todo nuestro proceso neuronal en donde cuando tú te sientes, tú, yo y todos nos sentimos amenazados, nuestro corazón comienza a bombear más sangre. Esa sangre se va a las piernas, se va a los brazos para que podamos huir o bien que podamos pelear para salvaguardar nuestra vida. La escalera de la violencia, hoy que el ser humano ha desarrollado la inteligencia y la capacidad para tener un avión que le dé la vuelta al mundo en 36 horas o que pueda tener la capacidad de fabricar una nave espacial que pueda salir de la órbita terrestre, el ser humano hoy con todas esas capacidades no ha podido hacerse consciente ni responsable de su mundo emocional. Y entonces, en la escalera de la violencia, el papá agrede a la mamá no porque sea malo, porque es un papá con carencias, que puede haber terminado la universidad, o sea, que puede tener hoy un salario muy por encima del promedio, que puede ser el dueño de una empresa, que puede ser el dueño eh, de un municipio, pero que no por ser dueño de todo eso, el señor sabe gestionar su mundo emocional. Y entonces, cuando se siente confrontado y no tiene la respuesta, su corazón bombea esta sangre, hace a un lado todos sus conocimientos académicos, liderazgo, dinero y todo, y le da un golpe a esa mujer. Mujer que además se siente confrontada, que no sabe gestionar sus emociones y que responde de la misma manera, pero el mecanismo de defensa y de supervivencia dice, no te enfrentes con él, mejor dale unos cuantos trancazos a tu hijo, porque el hijo es un adolescente y si no, si el padre no ha desarrollado la capacidad de conocer sus emociones y de ser quien desde la conciencia domine su mundo emocional, pues menos el hijo lo sabe, ¿sale? Entonces, las personas, claro que tenemos una dosis de bondad y de maldad, pero hoy gran parte de toda esta reacción instintiva de golpear, de descalificar, de lastimar, lo que vemos un poquito en redes sociales cuando hay tantos haters, no sé si ustedes se han preguntado, ¿qué le pasa al mundo con estas personas que se meten en las redes sociales de artistas y famosos y los despotrican o sea, ¿en serio? Estamos viviendo un momento en la humanidad en donde estamos llegando a una crisis, la crisis está en marcha y se dice que vienen cosas mucho peores todavía. ¿Dónde está el origen de todo esto? En el desarrollo de la conciencia de tu educación socioemocional, que además es muy actual. Porque les tengo una noticia. En el año 2000, 2001, 2005, la palabra estrés, ansiedad y depresión no era una palabra popular. Por lo tanto, si ni siquiera la teníamos dentro de nuestro vocabulario, significa que el ser humano no desconocía enormidades acerca de lo que significa el estrés, la ansiedad y la depresión. Ahora, el hecho de que antes del 2005 la palabra y el significado y el valor que tiene o la información que posee, que hoy sabemos que es parte de una vida humana, el estrés, la ansiedad y la depresión, y que es una enfermedad y que es curable y que todo eso que conocemos, señores, antes del 2005 no teníamos la divulgación de toda esta información.
Les estoy hablando hace 20 años. Nada, ¿ok? Ojo, el hecho de que no supiéramos esta información no significa que antes del 2005 no existiera el estrés, la ansiedad o la depresión. El estrés, la ansiedad y la depresión existen desde que existe el ser humano, solo que no teníamos los conocimientos para identificar. Y entonces, si nos vamos un poquito a, a recordar las películas del cine de oro mexicano, ¿no? Donde salía Pedro Infante y Sara García y Libertad Lamarque y todo esto, no tenemos, por eso me gusta mucho el cine. El cine refleja las etapas, las crisis, las posibilidades y la ignorancia de la misma humanidad. Si ustedes ubican la etapa del cine de oro mexicano, todas las novelas o películas tenían que ver con el drama de la hija que se embarazaba sin casarse, de los hijos que querían, que no querían estudiar leyes como el papá, de la mamá que se sacrificaba y aguantaba los golpes con tal de darle a sus hijos, entre comillas, ¿verdad? La estabilidad y el prestigio de ser parte de una familia bien, bien nacida, como se decía en aquellos tiempos, ¿no? Y ustedes pueden ver todos los dramas de las películas del cine de oro mexicano, nos hablaban de lo que se vivía en las casas, de lo que se vivía. Y ustedes observen, ahí había estrés, ahí había ansiedad, había depresión. Siempre hago esta referencia, siempre digo que amo a Pedro Infante, pero no tolero la película de Pepe el Toro, o sea, esa trilogía no la tolero porque Pepe el Toro es la persona más ignorante de este mundo, es la persona más descuidada, no es bueno. Pepe el Toro, ay, qué bueno era Pepe el Toro. No, Pepe el Toro es terriblemente absurdo. Pepe el Toro es la representación máxima de la ignorancia de una persona, de la irresponsabilidad. Se le quema el niño porque lo deja ahí solo en la casa. Y eso se llama poca responsabilidad. Pero era muy buena persona. No me importa que sea buena persona. No era nada inteligente Pepe el Toro, ¿sí? Y esos modelos que podemos ver, que a lo mejor hasta les está dando risa mi comparación, eh, desgraciadamente refleja la idiosincrasia y el modelo de vida de cientos de miles o millones de personas en México, ¿ok? Por eso es que también les tengo otro dato importante. Cuando yo me puse a investigar todo esto, me di cuenta de algo que me dejó como, dentro de todo hay una luz al final del pasillo, ¿no? La gran cantidad de personas que hoy van, más de un 80% de las personas que hoy están buscando una atención psicológica, gracias a Dios, no, sus problemas psicológicos no tienen que ver con una enfermedad mental, ¿ok? Más del 80% de los problemas que viven las personas no tienen que ver por una enfermedad mental, no tienen que ser medicados. El 80% de esas personas necesitan educación. Pero también el 80% de esas personas, que es el grueso de las personas, no van a aprender a solucionar sus problemas solamente con la atención terapéutica o psicológica, que por otro lado, no solamente requiere esa persona la atención, la requiere toda su familia y todos sus vecinos y todos sus maestros y todos sus compañeros y todos, ¿sí? Lo cual hace muy poco posible que toda una familia, pensemos hoy, toda una familia de 5 integrantes, que están viviendo problemáticas y que 5 integrantes que necesitan ir a terapia, donde ya conseguimos una terapia muy, 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 muy a buen precio de 350 pesos por terapia, por los 5 integrantes, en donde ocupan tener una sesión por semana, estarían invirtiendo 1,750 pesos por semana, ¿sí? 7,000 pesos al mes, en donde desgraciadamente para que resuelvan todos sus problemas, pues tienen que estar por lo menos unos 9 meses en este proceso, 63,000 pesos. Por otro lado, imaginemos que tenemos los 63,000 pesos, pero no existiría, no existe el número de psicólogos
para atender a todo este número de personas que imaginemos que sí tienen la disposición y el dinero para atenderse. Por lo tanto, entramos en un cuello de botella. Y por otro lado, la mayoría de los procesos psicológicos obviamente llevan un método. Y yo me di cuenta que así como pude medir que más del 80% de la gente que tiene problemas y obviamente identifica que tiene que ir a terapia, probablemente tenga que ir a una o dos citas con el terapeuta, pero después, en mi búsqueda de soluciones, encontré que esa persona tendría que estar por lo menos un año en educación constante. Un año en educación constante. ¿A qué me refiero con educación constante? Todos los días. Entonces, no, es imposible que esa persona vaya una hora de lunes a sábado, ¿no? Y, o sea, no me da el tiempo, ni las horas, ni la idiosincrasia, ni nada. Y entonces por eso diseñé un método que, este, si tú te tomas del método, si tú te haces de esta organización que se diseñó para ti, y si tú te tomas un año trabajando todo el sistema de Humanízate, el siguiente año no vas a ser un usuario. Seguramente el siguiente año podrás ser un mentor de Humanízate. Seguramente el segundo año nos acompañarás en algunos temas, pero te sentirás tan feliz y tendrás más soluciones en tu vida que problemas. Y ese es el punto a donde nosotros visualizamos llevar a toda esta comunidad. Hacer esto una comunidad de personas con diferentes estructuras socioeconómicas, diferentes estructuras socioculturales, reuniéndonos a través de la tecnología o en algunas ocasiones de manera presencial con una finalidad: aprender a vivir mejor. Darnos cuenta que somos dueños en gran medida de nuestra vida, que podemos plantearnos metas y que lo que hoy te estaba matando y te estabas ahogando en un vaso de agua, no todo tiene que ver con un trauma o una psicosis, una esquizofrenia. No, tiene que ver con algo que se llama educación. Educación que la misma escuela hoy no cubre, porque la escuela está enfocada en conocimientos académicos. Por ahí leí hace poquito una propuesta de alguien que dice, en México hace falta educación socioemocional y es la escuela quien tiene que darla. Yo creo que esa persona que está escribiendo eso le falta mucha información porque no es solamente es la escuela, es la familia, son los amigos, son las empresas, es el gobierno, es el no gobierno, es decir, la educación socioemocional no puede venir, no podemos empezar a los 4 años, y bueno, hoy tengo maestros aquí, no me digan que no maestros. Cuando en el sexenio de Peña Nieto, tengo identificado que ahí es donde aparece en los planes académicos escolarizados de la Secretaría de Educación Pública unos libros de cultura y educación socioemocional, unos libros preciosos, muy completos, muy complejos, que no cualquier persona los entendía o los entiende, ¿sí? Que son muy especializados. Tenemos hoy, creo que parte de la justicia o de la equidad o del uso de nuestros derechos como seres humanos es que toda esta información la tenemos que conocer nosotros, los de a pie, no los neurólogos nada más, no los psicólogos, no los especialistas en neurociencias. Qué bueno que ellos están estudiando todo este proceso de investigación, pero hoy tenemos algo que se llama la importancia de la divulgación de los conocimientos. Lo que hace Humanízate es diseñar, o lo que hizo Humanízate es diseñar un método sistematizado que está diseñado para que siga funcionando si Lucy está viva o Lucy no está viva. Que lo que hace Humanízate todos los días en nuestros encuentros es capacitarte, 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 para que tú seas en breve, tengas todo ese empoderamiento y toda esa libertad. Ante cada problema, soy capaz de crear 10,000 soluciones. Por lo tanto, tu enfoque hacia el problema cambia completamente. Por lo tanto, lo decía ayer en el conversatorio de Mujeres Humanízate, ¿quién serías tú hoy
¿Y qué harías si tuvieras más soluciones que problemas? Si tuvieras más dinero que carencias, si tuvieras más educación que ignorancia, si tuvieras más conciencia, ¿quién serías tú y qué harías? Y nuestras mujeres ayer daban muchas respuestas y yo les decía, ¿sabes qué harías? Vivir, vivir. La gente hoy no tiene tiempo para vivir porque tiene demasiados problemas. La gente hoy no tiene tiempo para educarse porque tiene muchos problemas. La gente hoy no tiene tiempo de ir al trabajo porque tiene enfermedades. La gente no sabe qué hacer con su vida. No sé si ya se dieron cuenta. He buscado otra información. ¿Sabían ustedes que los accidentes incrementan notablemente siempre que es sábado, domingo o día festivo? Que los dramas, accidentes y problemas de violencia incrementan, no de la violencia organizada, la violencia social incrementa más en Semana Santa y en vacaciones de Navidad. ¿Saben por qué? Porque el ser humano no sabe qué hacer ni con su vida, ni con sus emociones, ni con su pensamiento. Es decir, cuando tenemos a la gente en la escuela o en el trabajo, lo tenemos en rutinas, lo tenemos mal que bien ocupado. Por lo tanto, tiene menos tiempo de lastimarse, tiene menos tiempo de meterse en problemas. Estamos a nada de vivir la Semana Santa. Vean las noticias el lunes de Semana de Pascua. Lo primero que hacen los noticieros es dar el reporte, saldo blanco, saldo rojo. ¿Cuántas personas murieron en accidente? ¿Cuántas personas asesinaron a personas? ¿Cuántas personas discutieron entre ellas? ¿Cuántas personas llegaron al hospital por intoxicación alcohólica? ¿Cuántas personas? ¿No les parece increíble que como humanidad no sabemos vivir? Que como humanidad no sabemos cómo usar un tiempo libre. Tiempo libre, fiesta, alcohol, alcohol, problemas, golpes, chismes, gente llorando, niños llorando, dinero porque hay que pagar una multa, ya chocamos, el niño ya se ahogó en la presa. Es decir, la gente no tiene tiempo para ser feliz. La gente no tiene tiempo para vivir. La gente no tiene tiempo para tomar lo mejor de este mundo, porque la gente está viviendo desde su ignorancia y desde toda esta cadena de problemas. Que hoy no tienes por qué ser un especialista en neurociencias. Hoy eres un ser humano y para mí el máximo derecho que tienes tú y yo es que sepamos cómo funcionamos y que aprendamos a regularnos. Lo decía también ayer Mujeres Humanízate. Les decía, hablábamos un poquito de la salud y la enfermedad y les decía yo, eh, a raíz de que mi hija está estudiando medicina, ¿no? Y le decía yo el fin de semana pasado a mi hija, Julieta, por favor, cuando ya estés ejerciendo o ya en tus prácticas, tómate el tiempo de explicarle a cada paciente lo que tiene. Usted tiene esto y lo vamos a solucionar así y le vamos a ayudar con esto y ocupamos que usted ponga de su parte esto para que entonces se resuelva su problema y usted no vuelva a enfermar. Le digo, me cae bastante mal que los médicos, hay médicos que tú les preguntas, oiga, doc, ¿pero qué tengo? Y se enojan, ¿no? Ay, pues usted casi le dicen, ¿usted qué le importa? Tómese esto y ya. Y sabes, esa es otra relación tóxica que hay con la ignorancia. ¿Sí? Recuerden que en el pasado a las mujeres no se nos permitiera la universidad ni a la escuela. Las mujeres no tenían por qué saber leer ni escribir. Recuerden que en el pasado solo ciertas clases sociales podían tener acceso a la educación, otras no. ¿Sí? Y recuerden cómo es que por naturaleza al ser humano le gusta que el pueblo sea ignorante, porque el pueblo ignorante se somete fácilmente. ¿Cómo no se va a someter fácilmente el pueblo ignorante cuando no, ese pueblo ignorante no tiene tiempo en pensar la creación de estrategias o la medición de soluciones? O no tiene tiempo de analizar, oye, gobierno, espérate, me estás engañando, ¿verdad? Eso no me cuadra. Porque la gente no tiene tiempo de vivir esos análisis de progreso y evolución porque solo tiene tiempo para maltratarse. Porque está enfermo, porque hoy traemos la otra pandemia, estrés, ansiedad y depresión.
Porque hoy tú vas en la calle y así como escuchas niños diciendo que quieren ser sicarios, también escuchas niños diciendo tengo depresión, tengo ansiedad, tengo estrés, ¿sí? Y no sé si ustedes sabían, pero hay algo que se llama la psicología del dolor y la ganancia de la enfermedad. Y cuando un ser humano descubre que cuando tiene estrés o ansiedad, le exigen menos tareas en la escuela, y cuando tiene estrés y ansiedad, mamá no le pide que se haga responsable de lavar los trastes o de lavar su cama, su ropa, porque disculpamos al que está enfermo. Entonces estamos enseñando a los niños y a los adolescentes a utilizar la ganancia de la enfermedad. Entonces nadie se quiere curar. Lo que la gente ignora es que efectivamente quien está enfermo no tiene tiempo de vivir, no tiene tiempo de vacacionar, no tiene tiempo de disfrutar, no tiene tiempo de lograr metas ni éxitos, solo tiene tiempo de estarse conmiserando ante la enfermedad. Lo que no les hemos enseñado es que si ellos o todos juntos nos vamos haciendo responsables y aprendemos a solucionar nuestros problemas, entonces seremos personas altamente productivas, mejoraremos nuestro aprovechamiento académico, formaremos matrimonios exitosos y tendremos tiempo de tomar lo mejor de la vida para nosotros. Una situación que nos pertenece absolutamente todos, siempre y cuando quieras aprender a solucionar problemas y quieras saber que no importa la edad que tengas, no importa que tengas una licenciatura o no, hay muchas más cosas que tú hoy podrías seguir aprendiendo por tu bien y por el de tu comunidad. Entonces, Humanízate está democratizando la salud mental. Humanízate está trabajando por los derechos de la igualdad para que no solamente un alto especialista te ayude a resolver tus problemas, sino para que tú seas un resolvedor de problemas. Porque hoy, desde Humanízate les digo, creemos que ese es el principio de vida y el máximo derecho que todo ser humano tiene. Saber quién eres y cómo funcionas. De la misma manera que creo que todos, indistintamente de la cuna en donde hayamos nacido, hoy, con la tecnología y con tantas cosas que tenemos, todos tenemos que tener lo voy a usar porque lo recordamos quizá como un eslogan de gobiernos anteriores, porque tener el piso parejo y el arranque en la vida significa tener lo prioritario que requerimos, educación socioemocional, que no le alcanza el tiempo a la escuela ni a los maestros porque ellos tienen que impartir otras materias y que hoy tenemos que entender que la crisis más grande, por lo que les acabo de decir, no es la violencia organizada, es la crisis en la organización de la familia, lo más terrible y catastrófico que estamos viviendo todos los días. Una mamá un día llegó conmigo a mi consultorio golpeada, terriblemente golpeada, eh, parecía boxeador. Y me platicó que su esposo la golpeó y justo abortó. Me platicó cómo su marido tomó un mazo como un leño y le dio con tantos palos en la espalda. Traía unos verdugones espantosos. Porque justamente fue a llevar a los niños a la escuela y los maestros le dijeron, por favor, tiene que venir a una junta que tenemos. Obviamente se la pescaron, entró a la junta tardó más de lo que requería. La señora no dejó hecho el almuerzo. El marido llegó y como no había almuerzo, pues este señor haciendo uso de su educación, la emolió a golpes, tanto que la señora estaba embarazada, abortó, shalala. Y la señora llorando ese día terriblemente me dijo, y los maestros se enojan conmigo porque dicen que yo no cuido que la junta era porque iban a plantar árboles en la escuela, algo así. Dice, entonces los maestros se enojan conmigo porque, señora, a usted no le importan el medio ambiente, a usted no le importan los árboles. Tenemos que enseñar a sus hijos a sembrar árboles y cuidar el medio ambiente. Y la señora llorando me decía, ¿y a mí quién me cuida? El maestro se está enojando porque yo no quería quedarme a la junta. Me quedé a la junta y me costó la vida de mi hijo que tenía en mi vientre, más todo lo que traigo en la espalda. Pero para el maestro lo único que importara es que yo pudiera ir a plantar árboles y cuidar a los árboles. Lucy, te puedo hacer una pregunta. Dime, ¿quién me cuida a mí?
Yo no tengo tiempo de ir a plantar árboles con el drama que vivo todos los días. Em, Señores, señoras, padres, educadores, Humanízate ha sido diseñado como una plataforma que hoy te pertenece, que hoy no es de Lucy ni es de Humanízate, que Humanízate eres tú y yo soy tú, que hoy tenemos que organizarnos porque 130 millones de personas organizadas, uff, no tienen idea de qué país podríamos ser. Y yo creo en ese país, porque creo en mí, porque creo en mis padres, porque creo en ustedes, porque creo todo el valor que ustedes aportan todos los días a su familia, porque la vida es más fácil de lo que pensamos. Cuando tú tomas esta cajita llamada metodología Humanízate, cuando te conectas a los conversatorios, cuando influyes pianito en que tus hijos entren, quiero decirles que a partir de las próximas semanas, de mañana en 8, todos los viernes 8 de la noche, tenemos un nuevo mentor, un mentor de 18 años que lo conocí de 16, de 15 años lo conocí a ese niño y que hace rato acabo de hablar porque lo invité a que él sea nuestro mentor de Jóvenes por la Paz, en donde estamos desarrollando metodologías, formatos divertidos, estamos empoderando personas, estamos abriéndonos a las posibilidades, trabajando intensamente, para obtener los recursos, porque todo esto tiene un costo que no queremos que ustedes paguen, que queremos democratizar. Y que parte de ese ya es nuestro trabajo, cuidar las estrategias, porque la gente que colabora con nosotros no son voluntarios, tienen derecho a un sueldo y a un buen sueldo, porque nada más y nada menos trabajamos mucho más de 8 horas al día para restaurar vidas humanas. Cada vez que tú asistes a un conversatorio, cada vez que tú dices, sí quiero conocer de ese tema, cada vez que tú haces uso de tu derecho que te hemos dado, mandar un mensaje a la oficina o pedir ayuda en algo que esté en nuestras manos, cada vez que tú haces eso, fortaleces la red. Cada vez que haces eso, creces como persona. Cada vez que haces eso, te estás saliendo del círculo vicioso de la violencia y de la ignorancia. Y ese es un derecho que tenemos todos. Desde Humanízate, creemos que es así. Creo que el día de hoy les he dado muchos argumentos de por qué Humanízate puede ayudarte a resolver tus problemas. Quiero agradecerles enormemente a todos y cada uno de ustedes su presencia. Hoy me pasé un poquito más, pero bueno, gracias por sus comentarios. Estamos aquí a la orden. La próxima semana vamos a tener un solo conversatorio para padres y educadores, pero estrenamos el viernes a las 8 de la noche el conversatorio de Jóvenes por la Paz, enfocado específicamente a chavitos de 15 a 22 años. Y que ese conversatorio, no tienen ustedes una idea de cómo me siento orgullosa, que ese conversatorio va a estar liderado por Gerardo Gutiérrez, un joven que yo conocí a los 15 años, que hoy está en la universidad, que hoy tiene 18 y que él, más que nadie, está que brinca de emoción, porque llegó siendo un alumno tímido, con un montón de problemas familiares, y que hoy él, para mí, es una de nuestras grandes joyas como organización. Muchísimas gracias a todos. Conocen mi número personal. Por favor, síganos en redes sociales, Humanízate México y Lucy Cortés Humanízate, así estoy yo en mis redes sociales. Inviten a más personas a que se integren a los grupos de WhatsApp. Es un derecho que tienes, ¿eh? Usa ese derecho. Oye, Lucy, ¿puedo invitar a mi tía, a mi prima? Pero es que mi prima vive en Estados Unidos, invítala. Pero es que mi prima está en Japón, invítala. Es un derecho que tienes. Ayúdame a ayudar. Entre más compartes, más grande eres. Muchísimas gracias por este conversatorio. Humanízate. Humanízate es una solución a la problemática humana. Hagamos que nuestra vida valga. Tengamos derecho y tengamos el tiempo suficiente para vivir en armonía y en plenitud. Humanízate. Humanízate México. Muchísimas gracias.